Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Hemos visto entonces, vimos la semana pasada sobre el papel que juegan los chakras con las runas en ese manejo energético. Ya también hemos visto una introducción, el asunto del papel que juegan los símbolos, la conexión de los símbolos con el alma. También vimos una definición de lo que eran las runas y su asociación con el I Ching y con el tarot. También vimos, buenos días, también vimos unos antecedentes históricos, una edad de oro de los Viking runas, y la edad negra, como siempre, llega pues a toda cultura. Estuvimos viendo las energías y cómo canalizar las energías que se mueven y que nos bombardean. Decimos que a toda hora somos bombardeados por tres tipos de energía mínimo, que son las cósmicas, las telúricas y las terrestres, y cómo nosotros las capturamos, que normalmente pues es una energía que se desperdicia, sin contar la energía del chi, que es la energía que sostiene la vida, y sin contar la energía de la vida, que es la que nos dio la vida y quedó encapsulada allá en el Muladhara chakra, como la energía de la vida. También estuvimos hablando sobre los tipos de runas que hay, y vamos a hablar ahora el tema que normalmente se asocia con las runas. ¿Cuál es? El oráculo. Temas que no tenemos muy claro, porque la gente siempre pues consulta. Antiguamente la conexión de los oráculos era diferente. Antiguamente el oráculo era una mujer, no era un procedimiento. Sí. Era una mujer que se le decía el oráculo y que conectaba, que tenía una conexión directa. Normalmente era en un templo, después de que los templos fueron cerrados, cuando se suprimió el poder femenino por el masculino para la imperación del ego, que el ego montara su imperio en este planeta. Cuando se suprimió, entonces ya el oráculo se fue a las selvas, a los montes, a los bosques, sí. Y ya después se dio el paso del oráculo a la bruja, que fue tan perseguida pues como por la religión. Entonces realmente el oráculo era una mujer que hacía la conexión directa, que tenía una conexión directa por la sensibilidad que tiene lo femenino, que tenía con otro nivel. A ver, la Real Academia de la Lengua define la palabra oráculo como respuesta que da una deidad por medio de la interpretación de algunos elementos, que pueden ser piedras, runas, cartas, tarot u otros elementos. Hubo un tiempo que la dama que hacía de oráculo no necesitaba nada. Ella sola era la conexión. Ella vivía entre los dos mundos, el mundo sin forma y este mundo de la forma. Entonces, pero ya después, a medida que fue la mujer perdiendo la conexión, igual se fueron necesitando elementos. Normalmente el oráculo lo consultamos para adivinar el futuro. Entonces un rey, el emperador, antes de ir a la guerra, si iba o no a la guerra, sí, todo era. Llegó el momento entonces que al rey o a una persona de clase alta le nacía un hijo, y lo primero que hacían era pues antes de que naciera ya venía predeterminado todo, no solo el oráculo, y ahí es donde aparecían las profecías, o iba a ser el héroe salvador, o iba a ser el asesino del rey, un montón de cosas aparecían. Y algunos de estos brujos, sobre todo cuando lo manejaron lo femenino, el principio femenino, eran muy conectados.
por ejemplo, Menelao, antes de ir a tomarse a Troya, él consulta con el brujo, y el brujo le dice que como sacrificio a los dioses tiene que matar a su hija, y él amaba a su hija, más sin embargo era tal el asunto y la ambición del poder que él decide sacrificar a su hija, una hija que tenía como 8 o 9 años. Entonces marcaba, y iba a nacer, entonces igual se le hacía toda la carta astrológica, todo para lo que iba a servir la persona. Hubo una edad de oro para eso y una de plata y de bronce también, y edad de hierro, donde pues las cosas ya no tenían tanta conexión. Para Carlos Gustavo Jung, los oráculos. Carlos Gustavo Jung fue el gnóstico de principios del siglo pasado, que él era científico, pero también era estudioso de las tradiciones esotéricas, y fue profundamente rechazado por la comunidad científica. Se le atribuye que fue discípulo de Freud, pero realmente no fue discípulo de Freud. Él, el encuentro que tuvo con Freud fue a confrontarlo, a plantearle que lo que él estaba planteando no era lo correcto. ¿Sí? Más sin embargo, tenía más respaldo por la comunidad científica Freud que Jung, porque Jung se había metido directamente con todas las tradiciones esotéricas, con el esoterismo. Uno de los libros más interesantes de Jung es el que se conoce como el Libro Negro. Ese libro estuvo oculto por años. Solo la última discípula se lo entregó a un personaje y lo sacó en 2 versiones, que se llama El efecto mariposa. Vale la pena que se lo consiga. Eso solo era entregado a los adeptos. Ahí entrega Jung los grandes secretos de cómo crear la realidad. Y todo este cuento pues, que normalmente le han ocultado a la gente. Ya la comunidad científica, más de 100 años después, le hace un reconocimiento a Jung, pero siempre fue pues atacado por sus planteamientos. Para Carlos Gustavo Jung, los oráculos, quería hacer énfasis que normalmente las runas, lo que más se conoce hoy en día de las runas es la parte del oráculo. De hecho, consulta al señor Google y de 100 consultas, 99 son sobre oráculo, si no es que son las 100. Entonces, es básicamente como tenemos las runas. Ya aquí hemos venido trabajando en todo este tiempo que las runas son más una herramienta y un camino de conexión espiritual, y desde ahí son muy válidas. Para Carlos Gustavo Jung, los oráculos como el tarot y el I Ching y las runas no eran sistemas de adivinación, sino métodos ancestrales para modificar la realidad cuántica de quien lo utiliza. Repito eso porque es muy importante. No era un sistema de adivinación, sino un método ancestral para modificar la realidad cuántica de quien lo utiliza. ¿Qué es la cuántica? De pronto la mayoría lo saben, pero otros no. Entonces quiero reforzar con este video. Existe una ciencia moderna, decimos moderna, pero realmente tiene más de 60, 70 años, que es la física cuántica. La física cuántica es la física de lo muy, muy pequeño. Y esta física, ya a través de una serie de experimentos que se vienen haciendo desde principios del siglo pasado, de hecho esta ciencia no ha sido muy aceptada por la comunidad científica. Hay muchos científicos ortodoxos que todavía no aceptan, a pesar de haber soporte científico de ellos con experimentos y con la matemática, porque para el científico los fenómenos, si no tienen su soporte matemático, no existen. Después de todo esto, muchos científicos muy ortodoxos todavía no le dan la validez, pero ya cada vez más esta ciencia coge fuerza, y es la ciencia que ha podido demostrar la frontera entre lo invisible y lo visible, o sea, entre la religión y la ciencia. ¿Sí? Porque lo que hace la física normal es que estudia los fenómenos de esta tercera dimensión.
el movimiento, el peso, la gravedad, todo este tipo de cosas. Mientras que la física cuántica va al mundo cuántico. El mundo cuántico está el átomo. El átomo está compuesto, que es el ladrillo con que se construye todo. Usted sabe que usted construye una casa y la puede hacer redonda, triangular, cuadrada. No importa cómo usted quiera construir lo que quiera construir, necesita una doble, una unidad funcional. ¿Cuál es? El ladrillo. Con el ladrillo usted construye lo que sea de la forma que sea. Lo mismo pasa en la materia. La materia se construye a través del átomo y eso lo constituye un núcleo, o sea, básicamente protones, neutrones y electrones. Es un sistemita solar pequeñísimo y adentro hay un vacío. Se dice, por investigaciones que se han hecho, sí, se dice que si un átomo fuera del tamaño del estadio, el núcleo sería una bolita de ping-pong en el centro del estadio. Y los electrones serían más pequeñito que una cabecita de alfiler en las tribunas. Entonces, ¿qué es en su mayoría el átomo? Vacío. Dicen que el 99.9999% es vacío. Y el 0.00001% es energía. ¿Dónde queda la materia? Y ahí empieza pues el cuento de la física cuántica. Entonces ahí, en ese vacío del átomo, es lo que se conoce como el vacío cuántico. Pero ese vacío no está carente de cosas. Ya se ha demostrado que son flujos, energías, radiaciones y un montón de cosas. Y desde ahí en ese vacío está la sopa cuántica, donde se crean donde están todas las posibilidades de toda la realidad de aquí. Ya se ha demostrado que todo lo que pasa aquí, primero es creado allá. Y nosotros estamos constituidos de ese vacío cuántico. Se dice, ya en términos religiosos, que Dios opera desde ahí, desde ese vacío cuántico. Y lo otro que plantean es que nosotros tenemos acceso a esa matriz. Esa es lo que Gregg Braden llama la matriz divina, ese vacío cuántico. Las tradiciones esotéricas la llamaron el mundo causal. En la Cábala se le conoce como Tiferet. Sí. Y es lo que muchos científicos del principio del siglo pasado llamaron los universos múltiples. En algunas tradiciones también la llamaron los archivos acásicos. Entonces ahí es. Supuestamente no teníamos acceso en eso, pero ya, de acuerdo a las investigaciones, se ha podido demostrar, y en los libros de Gregg Braden y en los de Jung, a través del efecto mariposa, ya muestran los experimentos donde nosotros podemos crear la realidad. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Porque cuando hablamos del oráculo, estamos hablando de crear la realidad. Claro que el oráculo era adivinar. Iba yo donde el oráculo, o consultó ahora un oráculo y es para que me diga el futuro. Y eso es imposible. La física cuántica plantea que el futuro no está escrito, ya que depende de lo que observamos con nuestra conciencia, por lo tanto no puede adivinarse. O sea, a nosotros nos han dicho que el pasado está atrás, que el presente está aquí y que el futuro ya está determinado para nosotros. Eso es lo que nos dice el determinismo. Y eso no es real según las investigaciones últimas que han hecho. Cuando digo últimas, estoy hablando de los últimos 100 años. O sea que no son tan últimas, pero sí. Entonces, ¿qué dice? Sí. Estas investigaciones dicen de que toda la realidad que existe
es modificada por el observador. Cuando usted empieza a observar un fenómeno, empieza a existir. Ya con investigaciones, con soportes ya de investigación. Entonces, ¿dónde queda el futuro? De hecho, yo embolatado con este cuento, recuerdo que una vez entré así como en shock frente a la estación Floresta. Porque yo me vine de aquí, no estamos aquí, estamos en la otra sede. Hay quienes conocieron la otra sede, quedaba a 3 cuadritas de la estación. Yo salí a trabajar y cuando estaba frente a la estación me acordé que unos documentos muy importantes se me habían quedado. Entonces yo me quedé ahí, en shock, y estaba en un estado más o menos de presencia. Y yo, en ese momento, bueno, sí, me voy a devolver por los documentos, pero yo dije, si yo me sigo y no me devuelvo, ¿cuál es mi futuro? Yo decido, no. Yo puedo seguir, dejar los documentos que no me hubiera acordado, y algo hubiera pasado, o no. Mi realidad me montó a determinada hora al metro y suceden una serie de acontecimientos. Yo dije, yo ahora me voy a devolver. Y en efecto me devolví. Pero automáticamente con mi decisión y mi observación cambió toda mi realidad que iba a pasar. ¿O no? Eso me ayudó pues como a comprender el asunto. Que plantean pues como estos mapas, como la realidad y el futuro no existe. Y si no existe, ¿cómo lo vas a adivinar? O sea, usted va donde una persona que le lea el tarot, el I Ching o las runas, con el propósito de que le lea el futuro, de que le adivine el futuro. Es imposible. Más sin embargo, pasan las cosas. ¿Por qué pasan? Porque en el momento que la persona te dijo, te entró el observador, tú empezaste a pensar eso y se crea esa realidad. ¡Ay, tan buena esa persona! Lo que me dijo me pasó. ¿Se lo adivinó? Se lo creó. Sí, que es lo que de pronto tenemos que aprender a entender. Sobre todo cuando usemos las herramientas como el tarot del I Ching o las runas. Sí, no es que no se usen, claro que sí. Son más una conexión con el mundo de la no forma, de la informa, con el mundo del ser espiritual, que es diferente. Pero si usted usa estas herramientas como oráculo, se va a enredar. Sin contar que la energía oracular es muy superficial. ¿Qué quiere decir eso? Que se altera con cualquier cosa. Casi siempre el que va a hacer una consulta de tarot, runas o I Ching, casi siempre cuando una persona va a hacer una consulta de ese tipo, es porque va ansiosa ante algo que tiene o no. Y esa ansiedad lo lleva a que muy en el inconsciente quiera una respuesta predeterminada. ¿O es mentira? Muy en el inconsciente usted va a consultar, uy, este problema que tengo con el banco me lo van a resolver. Entonces usted muy adentro. Tenemos 49 niveles. Es que el mundo de la mente es el mundo que crea la realidad. Está ahí cerquitica del mundo cuántico. Algún día les hablo de eso, de la conexión del subconsciente, que esa es la conexión que tenemos, ¿no?, con la matriz divina, con el vacío cuántico, la sopa de donde sale todo. El día que entremos allá somos dioses. Allá es donde van los ángeles, los dioses, los maestros, y vamos nosotros con nuestros milagros a traer milagros. Sí. Entonces, muy en el fondo, cuando usted va a hacer una consulta de oráculo, poquitos hacen una consulta, a ver, ¿qué me enseña mi alma hoy? O quiero conectar con mi alma así, con mi ser interior, mi niño interior, póngale el nombre que quiera. Para eso es, para hacer la conexión con el nivel. Pero cuando lo hacemos como oráculo, es que me adivine si voy a resolver este problema, si me va a pasar esto. Ahí normalmente yo llevo una ansiedad de una respuesta. Y esa ansiedad de esa respuesta altera de inmediato la energía que usted está moviendo.
Entonces, agréguele a eso que si consulta usted o se lo consulta una persona que no es vidente o clarividente, sí. Si no existe el futuro, ¿qué ve un vidente? Nada. Muchas posibilidades. Sí, pero, una de muchas pero nada, posibilidades. Nada pues muy certero. Es decir, Eso. Entonces, es lo que queremos ver. No es que no sirvan los oráculos. Realmente sirven. Pero nunca te van a adivinar el futuro. Nunca. Porque el futuro lo determinas vos. En la medida en que... Y consciente o inconscientemente. Por ahora movemos las cosas inconscientemente. ¿Por qué la gente le hacen sus milagros de que curó el cáncer? Sí. Y casi siempre los milagros le suceden a las personas más ignorantes. ¿No han notado eso? ¿Por qué? Porque usan una fuerza que se llama la fuerza de la fe. Que un erudito no lo tiene. No es que sea ser malo erudito, sino que es que el conocimiento te pone un escalón más arriba. Y al ponerte un escalón más arriba te hace más difícil las cosas. Por eso siempre he dicho que nosotros estamos en el punto más difícil. Yo tengo una sobrina que eso cree en cuanto ángel, en cuanta deidad le presentan. Ahora tiene la sangre de Cristo, después era antes era el divino niño, antes de eso era la Virgen de Guadalupe, y todos le hacen milagros. Y compra unas imágenes hermosísimas y le hacen el milagro y le coge fe por la misma ignorancia que tiene, pero mueve esa fuerza que una persona con conocimiento no la mueve. Nuestro próximo paso evolutivo es poder entrar directo a conectar con el subconsciente, que no tenemos acceso sino a través de una creencia, y el ignorante tiene más fácil la creencia. Y con la mente subconsciente, el poder de la mente subconsciente, o sea, el subconsciente es el módem que conecta con la matriz divina. Entonces, estamos en la etapa de la adolescencia espiritual. No somos niños, pero tampoco somos grandes. Entonces, por eso nos queda tan difícil nosotros crear milagros. Los crea más una persona, como les decía, entre comillas, ignorante, porque puede mover más fácil la fe que una persona que ha estudiado, sobre todo se ha pasado por el alma mater, el alma que le mató el alma, sí, la institución que le mató el alma, que debería ser la madre del alma, la universidad. Cuando la universidad se espiritualiza, entonces vuelve otra vez a recuperar eso. Entonces, continuemos. El cuento es que el poder está en la observación y ya nosotros determinamos. Por eso, mi realidad es diferente a la de cada uno, porque cada uno está... Ahí es donde vino el enemigo secreto a movernos nuestras creencias. Nosotros tenemos el poder de todo. Nadie te puede quitar el poder. El hombre tiene 5 poderes, la mujer tiene 6, porque la mujer está más evolucionada que el hombre. Está el poder de la mente, el poder de la palabra, el poder del corazón, el poder de las emociones, el poder sexual, y la mujer tiene el poder de la sangre. Dígame, ¿quién le puede quitar ese poder a usted? No nos lo pueden quitar. Pero ¿qué hicieron? Nos encarcelaron con el poder que tenemos. Nos metieron la creencia, y esas son rejas invisibles. Por ejemplo, que ese cuerpo se muere, que ese cuerpo envejece. Puras creencias que nos metieron. De que ya todo está determinado. Y Dios determinó. Y a eso agreguen el karma de vidas pasadas. Y ninguno de nosotros ha sido bueno. Entonces debemos demasiado, entonces no alcanzamos ni cancelar. Sí, todas son creencias. Y ahí nos tienen atrapados. A veces como que ustedes empiezan a pensar qué sentido tiene. Y por eso es que muchos pelados se suicidan. Pero nos metieron creencias, son falsas la mayoría. Y el poder lo usamos porque lo que creas, cree. Lo que crees, crea. Ahí está el poder. Y la creencia de que habla la ciencia ahora es la fe de Jesús. Y si alguien habló verdad, fue el maestro. Fe como una semillita de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas. Y moverás montañas, el poder está ahí.
pero ya hay argumentos científicos para hablar de eso, porque hay gente que no acepta las cosas sino a través del soporte científico. Y yo no, pero entonces, ahorita hablando de que, o sea, la diferencia que hay entre una persona que, entre comillas, es ignorante y una persona que tiene un nivel de conocimiento, de erudición, que tiene mucha razón. Entonces, yo creo que eso es lo que como que lo separa de la fe, porque empieza como a buscar justificaciones, esto se da por esto, por esto, por esto. Entonces, ¿qué podría, o sea, cómo podría ser una persona que tiene cierto nivel de erudición? Me parece que la cosa está en la fe, la cuestión está en la fe. No, vea, en la evolución humana, normal que venimos del animal y vamos hasta Dios. El humano, y ya lo vimos la semana pasada, nace en el corazón. Sí, el humano. Entonces, ¿qué es? No es que sea malo la erudición y el conocimiento, hay que pasar por eso. ¿Se acuerdan la primera charla que hablamos, en la introducción, que hablamos del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo? Entonces, somos razón, hemisferio izquierdo, importante, eso es importante, pero para las cosas de aquí. Entonces tenemos que ir de un extremo al otro y del otro al centro. Entonces, de la ignorancia debemos pasar al conocimiento y al desarrollo de la razón y todo eso, porque también es necesario. Pero de la razón tenemos que ir al hemisferio derecho, que es lo que están haciendo ya muchos profesionales. Ya muchos profesionales, además del conocimiento intelectual, se están metiendo con el arte, la creatividad, la intuición. La inteligencia emocional. Sí, la dichosa inteligencia emocional, pues que se está sacando ahora. Sí, entonces, cuando usted cae ahí, ya a través de la emoción es que conecta con... Sí, hay que volver. Pero es un proceso lento, porque el humano es muy lento en el proceso de aprendizaje. Por eso se acompañaba de rituales las cosas. Porque somos demasiado lentos para eso. Pero nos quedamos adorando los rituales, cuando no era más que una herramienta. Pero es eso, o sea, es incorporar. En la evolución tenemos de la ignorancia a la razón, de la razón a la emoción. Y ya ahí conectamos. ¿Sí? Porque hay otros que era de la ignorancia a la emoción. También hay que ir a la razón porque hay que crear el equilibrio para volver a conectar. Cuando va a la razón tiene que volver a la emoción, ya la emoción superior. Y es a través de la emoción. De hecho, la emoción es el cuerpo astral. Y las personas, por ejemplo los que han trabajado el esoterismo, solo logran salir conscientemente en astrales a través del cuerpo emocional, o sea, a través de la emoción. Cuando la persona es muy razonativa no lo logra, pues tener experiencias de desdoblamiento astral consciente. Bueno, la física cuántica plantea que el futuro no está escrito, ya que depende de lo que observamos con nuestra conciencia, por lo tanto no puede adivinarse. Sin embargo, puede modificarse al momento de observarlo. La materialización depende siempre del observador. Entonces mire que ahí es donde me parece que es grave y delicado el manejo de los oráculos. Sobre todo quien está de soporte del oráculo no es una persona con buena conexión. ¿Sí? De hecho me tocó en alguna vez que a una dama en embarazo y todo, alguien le leyó el tarot y se lo leyó muy catastróficamente. Esa mujer salió toda casi llorando. No sé qué consultó y el otro quedó ahí. Me le bregué a meter, me le colé y empecé a cambiarle pues como esa, no sé qué le dirían, pero quedó deshecha. Sí, porque la gente que va a leer y mientras más ignorante, más expectativas lleva. Sí. Entonces, por eso yo nunca, a mí mucha gente me buscaba para leer tarot y yo no le leo el tarot a nadie, le decía. Cuando era muy allegado le decía, lo máximo que hago por usted es que lo acompaño y le ayudo para que no esté solo, porque de pronto no tiene conexión con él. Yo lo uso para mí, porque son herramientas, tanto el I Ching como el tarot como la runa. Son herramientas poderosas, como usted necesita el cuchillo, el tenedor, como necesita el fogón, las cosas. Así son herramientas. Entonces, más bien, los muy cercanos lo que hacía era eso, yo los acompañaba. Pero de ahí para allá, no, por lo delicado que es. ¿Sí? Ahora, muchos de los que por ahí leen realmente son videntes.
y le meten al cuento que leen la cosa. Entonces lo que hacen es que la persona llegue y saca algo y ellos lo que alcanzan es saber. Pero un vidente, ¿qué ve en el futuro si el futuro no se ha creado? Ve un montón de posibilidades, pero usted decide cuál es la que sucede. Pero hay proyecciones. ¿Cómo? Están las proyecciones. O sea, hay unas líneas de proyección de lo que va a suceder si yo me quedo en el mismo punto. Por eso es una de las muchas posibilidades, pero en última instancia, ¿quién determina las proyecciones y los posibles? Yo. Sí, usted. Sí, pero está ahí, o sea, el método es válido en tanto proyección. O sea, el problema es que lo hemos visto como una realidad formada. Por eso son posibilidades. Lo que queremos nosotros, no negamos que ahí hay un montón de posibilidades. El asunto es que tú eres el que determina la realidad que se va a crear con tu conciencia. Porque todavía no hemos hablado pues como de lo que es la conciencia. Y todo también depende del poder. Ejemplo, si yo pateo un balón, dependiendo de la fuerza con que lo patee, ese balón va a seguir girando. Y de otras circunstancias. Entonces yo que controlo la fuerza con que pateé el balón. Y va a llegar un momento que así yo lo quiera parar, si lo pateé con tanta fuerza que no lo voy a poder parar, porque ya lo pateé. O sea, ya le metí una energía y un estado a eso que ya no lo voy a poder controlar. Correcto, pero esa es tu realidad, no la determina otro, y tú todavía no has determinado para el futuro. A eso es a lo que nos queremos referir. Lo que pasa es que cuando una persona consulta el tarot, quiere que le den cosas concretas, no hay que le diga, vea, hay muchas posibilidades, elija. Sino que la persona, me imagino que cree que es que le digan, vea, es que esto es lo Por que va a eso pasar. le digo, son Que las no. expectativas y los errores en el Ajá. proceso de eso. Más sin embargo, yo he dicho, son herramientas y muy buenas. A mí me han servido a nivel personal, más como camino, más como de conexión con otro nivel, que ponerme a averiguar. De hecho, alguna vez, en una de mis experiencias, tenía algo muy, muy importante, lo consulté y me salió lo peor. Y yo casi que sospechaba que me iba a salir lo peor, porque por eso le digo, sí, la peor carta fue con el tarot, no fue con runas, sí, que fue la torre fulminada. De pronto más adelante, si les interesa, podemos hacer un estudio también del tarot, más como camino también, sí. Y yo dije, no, es que yo determino la realidad. De hecho, era una cirugía que tenía, sí. Y yo no, me organicé, yo me mentalicé y todo salió súper bien. Y se supone delicado, pero por curiosidad, de hecho estaba yo sin nada que hacer, sí, y tenía el tarot ahí en una sala de espera y me puse, sí, y yo pues normalmente trato de poner mi mente en blanco, ponerlo en vacío, pero de todas maneras muy adentro quedan muchas cosas, y ahí me salió la torre fulminada, y vas para una cirugía, era una cirugía leve pues, pero de todas maneras, y ya, y antes me había salido, y es que el cirujano era un matallana, y empiezo a asociar con matar, con el y ya se me entonces empieza todo ese tipo de cosas y cómo se No, mijito. no, y lo buscó perfecto. entonces mire cómo son las cosas, si usted empieza a hacer todas esas asociaciones y se te puede terminar enredando. Y si fuera en este momento, Matallanes, te imaginas la serie Matallanes, Doctor Mata. Plantea, yo nunca he visto eso, entonces no sé a qué se refiere el doctor. Que matar, que no, sino matar. Plantea la física cuántica que con un acto de observación consciente podemos crear el futuro que más nos convenga. Por lo tanto, para Carlos Gustavo Jung, los oráculos no eran un medio de predecir el futuro, sino de construirlo. Entonces, mire, y el hombre era y él le trabajó mucho. Tiene un libro que se llama Jung, el tarot. ¿Cómo es? Sí, así. Entonces, importantísimo. Una herramienta, pero de ahí que la mejor manera de predecir el futuro es construir. Y allá vamos. Apenas estamos bebecitos. Lo que pasa es que hay un monstruo que cuida ese poder. Ustedes no han visto que en todas las películas el poder es cuidado por un monstruo. Ese monstruo son nuestros miedos, la duda, la inseguridad. ¿Por qué? Imagínense que nosotros ya tengamos acceso a la matriz divina y que podamos crear la realidad que quiera.
Entonces usted quiere de pronto la finca del vecino, o desea la mujer del vecino, sí, y que tenga usted acceso, que pueda tener acceso a eso. Sí. Entonces, ¿qué hace? La naturaleza se protege a sí misma. Es necesario cierto nivel. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los chakras superiores la semana pasada? Los 3 últimos, a los que no tenemos acceso y que están dormidos. Hay una serie de conocimientos y cualidades y habilidades que hay que desarrollar para que se activen. Lo mismo pasa. Casi siempre en las películas como Indiana Jones, todo ese tipo de cosas, solo logra entrar a superar esos obstáculos el que tiene el conocimiento. Normalmente los ignorantes entran ahí y son devorados o por un monstruo o por una trampa. Y lo mismo pasa. Nosotros quedamos atrapados en nuestro propio poder. Y ahí es donde nosotros mismos nos dañamos. Y ahí es donde porque la naturaleza se protege de otra manera. Además de eso, se mueve bajo el principio del eco. ¿Se acuerda que hemos hablado de eso? ¿Cuál es el principio del eco? El boomerang. La naturaleza te da solo lo que vos sembrés. Así de sencillo, que lo que vos sembrés. Si usted quiere maíz, ¿qué tiene que hacer? Sembrar maíz. Algunos me dirían, no, voy a Mercado Madrid. Sí. Pero si quiere rosas, tiene que sembrar rosas. ¿No le parece que es una trampa de la vida? Solo te devuelve lo que vos des. Y solo creces hasta donde crezcas adentro. Entonces ahí está donde una persona villana, perversa, nunca podrá tener acceso a esos poderes, porque es la trampa que hace la vida. ¿Sí? Pero eso sí es trampa, eso no es como, o sea, como dice acá, la física cuántica plantea de que el futuro con una cierta conciencia yo puedo crearlo. Por Entonces, eso, no es lo que una pasa es que trampa. yo hablando en el lenguaje humano, para que la gente me entienda, digo que es trampa. ¿No le parece a usted muy trampa? Sí, que lo que usted necesita para tener este cuerpo vivo como es el animal, sea el gran obstáculo para crecer espiritualmente. Así se mueve la vida. ¿No le parece muy trampa que para usted quiere amor, que le den amor? Y la trampa que te pone la vida, ¿la quiere el amor? Dalo. ¿No le parece que es una trampa? ¿Qué es una trampa? Jugar a ganar. A eso es lo que yo me llamo trampa. Como para que la gente me entienda en el lenguaje moderno. Entonces, ¿quién está ganando ahí? Es la vida que te pone esa trampa. ¿Cuál trampa? Que antes de conseguir algo lo tienes que dar. ¿Y qué gana la vida con ganarme a mí? Porque el propósito de la vida Parece siempre, poquito. el propósito de la vida siempre es crecer. ¿Qué hace la vida? Crecer. Y la vida no ganaría más que si yo gano. Por eso. A nivel Pero usted colectivo. para Mm. usted tiene que Por eso es que usted gana. apostarle a ganar. Usted, Dios, está experimentando su vida. Usted gana, claro que le interesa que gane, pero la única manera de usted conseguir las cosas es que las siembre. Ya porque nosotros vamos a los supermercados, pero hubo una época donde había, para poder comer había que sembrar. A mí me tocó esa época. Y todavía hay que sembrar. Todavía. No, está bien, pero ya hay gente que vive de eso. Me refiero es a que uno vivía en el campo, bajar al pueblo estaba a 10 horas, sí, y que no había los recursos, las tiendas no estaban como están ahora, que uno solo sale y los compra. Alguien tiene que sembrar y vive de eso. Lo que pasa es que vamos evolucionando. Pero cuando estábamos en esa dinámica con la naturaleza, si usted quería tomate tenía que ir a sembrar el tomate, sí. Si quería zanahoria tenía que sembrar la zanahoria. Pero ahí había una enseñanza directa, una enseñanza que los muchachos ya la perdieron. Ya perdieron esa conexión. Usted el campesino lo ve y lo ve y lo ve. Imagínese, yo tuve una finca y cuando nosotros sembrábamos maíz y frijol, recuerdo que una cosecha fue muy mala y no dio ni siquiera para la semilla. ¿Qué hizo mi cuñado, que era campesino neto? Cogió plática de su bolsillo y fui y compró como 3 bultos del mejor frijol que había para volverlo a devolver a la tierra. Él sabía que si no le daba la tierra no le iba a dar. Así le haya ido mal ese año. Y ese es un principio de vida. ¿Lo aplicamos en la vida? El principio de la siembra, no lo aplicamos. Por eso es que en nuestra vida nos vamos de tumbo en tumbo.
Y ahí está. ¿Quién gana? La vida. Pero en la medida en que conectes con la vida, conectas con la abundancia. El oráculo de las runas nos puede servir como puente entre nosotros y nuestra conciencia superior. Ahí es donde los oráculos son buenos. Más que para predecir el futuro, es que sirvan como herramienta para conectar con ese nivel superior de nosotros, o con el mundo de la informa, de la no forma, todo lo que es el ser. ¿Como puente entre qué? Entre nosotros y nuestra conciencia superior. En el lenguaje de Jung, el puente entre nuestra conciencia con el subconsciente o con el inconsciente colectivo. Era lo que él planteaba. Y es lo que... Está el inconsciente colectivo, que es la matriz divina, el mundo cuántico. Y entre ese mundo que crea la realidad y nosotros está el subconsciente. Nosotros en este momento, el humano, no tiene el poder de conectar conscientemente con el inconsciente colectivo, con su subconsciente. El subconsciente lo tiene usted, pues no adentro. Puede conectar a través de lo que es el mundo de Nexá, en lo cabalístico. Y de ahí es que puede pasar al mundo cuántico, a la matriz divina. Sin embargo, hay que tener presente que la solución a nuestros problemas no dependen de los oráculos, sino que este es una orientación para que encontremos las claves de la solución dentro de nosotros mismos. Cuando la gente consulta un oráculo, piensa que el oráculo le va a resolver el problema. Ejemplos de inconsciente colectivo, para ubicarlo A dentro ver. del vacío cuántico, porque dentro del átomo del vacío está el quantum. En este momento lo están investigando. Por eso, el quantum es la unidad, pero es que el quantum es más de... Ah, no, era el fotón, lo estaba confundiendo. Está el No, neutrón, el protón, el neutrón... quantum, que en este momento, por ejemplo... No, vea. Cuando hablamos del vacío cuántico, hablamos del átomo y todo está constituido con átomos, o sea que es un reino. Nosotros nos metemos más adentro, cualquier cosa. Que ahora usted está separada de mí, pero cuando llegamos al mundo de la molécula ya quedamos fusionados, que es la frontera entre la materia y la inmateria. ¿Me está entendiendo? O sea, a nivel celular usted tiene sus células allá y yo tengo las mías aquí, pero yo me meto al mío y usted se mete a usted, y entonces va, ahí entró al tejido, el tejido al órgano, del órgano a la célula a la molécula. Ya cuando entramos al mundo molecular, ya estamos en la misma sopa, en la misma olla. Hasta el órgano y la célula, sus células están ahí y las mías están aquí. Pero cuando se mete más adentro, que entró a la molécula, quedamos en la misma olla. Sí. Y entramos al átomo, quedamos en la misma. Entonces, hay una en la naturaleza, allá en lo profundo, hay un mundo que es el vacío, que es la matriz divina. Se llama, es mi inconsciente, porque la gente piensa que el inconsciente está en la mente y resulta que no, el inconsciente está más allá de la mente, que es el mundo de Tiperet, o sea, el mundo de la matriz divina, o en los universos múltiples. Entonces, cuando usted pasa más allá del vacío cuántico, estamos en el mismo, todos estamos unificados ahí. Y se llama colectivo porque es el inconsciente de ella, el de todos forman esa olla, por ponerlo pues como que me entiendan. Entonces, cuando ya, y por eso se llama el inconsciente colectivo, porque todos afectamos, cada uno afecta a su realidad. Mire que el Ho'oponopono es lo que plantea, es gracias a estos principios que el Ho'oponopono funciona. Lo que sucede allá, así sea que a esa muchacha la violaron y que yo no la conocía, pero ya está en mi realidad, es porque yo ayudé, desde mi realidad estoy creando ese asunto. Y eso se puede cumplir es precisamente por este principio. Entonces el inconsciente es eso. Cuando ya entramos al mundo molecular, ahí es donde todos estamos unidos con todo. Y ahí es donde se cumple el principio bíblico que dice, ni una hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Quiere decir que en lo muy profundo donde todos estamos unidos, ya desde el mundo molecular para adentro, y cuando hablamos de la molécula y el átomo estamos hablando apenas de la periferia de la realidad, de ahí para adentro es donde hay cosas. Sí. Cuando estamos ahí, detrás de eso hay una fuerza, que es lo que llaman Dios, que es lo que construye todo. Por ahora lo hace Él,
La tarea es que llegue un momento donde usted, que es el hombre que evoluciona, el hombre que toma conciencia, cuando ya no nos mueve, mira, recuerde, primero nos mueve el instinto, después nos mueve la razón, la emoción, después nos mueve la razón. Algunos todavía no los mueve la razón sobre lo demás, todavía los mueve el animal. Y de la razón nos tiene que mover la conciencia. Ya con la conciencia usted es un ser de luz. Usted puede entrar a la realidad que quiera, crear las realidades que quiera. Son lo que llamamos los ángeles, los arcángeles, y algún día ese es nuestro destino. Llegaremos a ser seres de conciencia. Cuando nos movamos desde ahí, es el cuarto cerebro que está hablando lo maya que estamos construyendo en colectivo. Todavía no está en colectivo, pero la mente, la razón no fue colectivo siempre. Cuando éramos el Homo erectus hace 40.000 años, la razón no existía. Vino el Homo sapiens y logró construir el neocórtex. Ahora estamos construyendo el cuarto cerebro. Entonces es nuestro desarrollo, solo que hay que darle tiempo, pero va a llegar un momento donde todos nos moveremos desde la conciencia. Y solo, de hecho, a este planeta ya no están entrando sino seres que se han ganado ese privilegio. Los que todavía están en estado cavernícola, desde que el animal es el que más los mueve y que tiene mucha carga kármica, esos ya no están entrando aquí. Los niños que han venido desde el 80 para acá y los del 90 y del 2000 son niños con mucho desarrollo, pero no han encontrado el elemento necesario para poder sobrevivir aquí. Por eso muchos deciden volverse y se suicidan. Los guerreros vikingos utilizaban las runas antes de hacerse a la mar para conjurar los peligros que pudieran resultar. No era para cambiar el futuro, sino que en las runas veían, hombre, va a haber tormenta, va a haber momentos muy difíciles, entonces ya iban prevenidos. Y usted sabe que hay un dicho por ahí, que ¿cómo es? Soldado avisado, ¿cómo es? No muere en guerra. ¿Qué quiere decir eso? Que no es lo mismo que si vos vas por un camino que no conoces y no sabes que allá hay un despeñadero, que por allí está la carretera destapada, que por allí hay un hueco, que el camino es muy estrecho. No es lo mismo si vos sabés. ¿Por qué? Porque puedes ir despacio, sabes que aquí tenés que ir con cuidado. Lo mismo hacían ellos. Ellos se metían a la mar, y el mar es la vida. Sí, ya lo vimos, la parte emocional, que era el guerrero, sobre todo de ahí, de esa parte, y entraba, consultar era para ver. O de una vez sabía que no, iba a haber luz verde para todo. O sabía que tenía que ir con mucho cuidado, iba más prevenido. Y como lo decíamos, guerrero avisado, sí, no muere en guerra. Del mismo modo, los guerreros de la luz pueden utilizar las runas en el mar turbulento de su vida y de las emociones y en el frío profundo de la inconsciencia y de la materialidad para ayudarnos en el curso de la vida y de la evolución espiritual. Desde ahí es la propuesta que nosotros tenemos como oráculo. Queríamos pues tocar lo que plantea la nueva ciencia, que es la que no es tan nueva, que realmente es vieja, lo que plantea Jung en torno a todo esto. Pero ese es el asunto del oráculo. No es descartarlo, es una herramienta. No para que me adivine el futuro, sino para crear la realidad o para mirar. Hombre, yo me voy a montar en esta empresa, es bueno saber. No es lo mismo yo ir a ciegas por una carretera que ir sabiendo que, hombre, de Valdivia para allá las cosas son así. Hombre, subiendo a Ventana las cosas, sí, no es lo mismo. Vos sabes que cómo puedes caminar ahí. Lo mismo pasa en ese mar turbulento de la vida. Usted se va a montar en una relación, en un negocio con compañía. Entonces es muy bueno de una vez uno mira, esto muestra estas propuestas, pero como decimos, no determina el futuro. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer una de las prácticas que hacemos para hoy. Soltamos todo. Ya todos tienen sus runas personales, me supongo, ya saben sacarle la runa al carro, a la casa. Sí. Al perro, bueno, el perro, bueno, también, porque sabe cuándo le Tiene nombre. Suelten todo y tomamos la postura de Savasana, hombre muerto. Como se empieza Sí. Postura del hombre muerto. Esa es la primera postura que se debe trabajar en yoga, tanto física como psicológicamente.
Se pueden acomodar por aquí también. Suelte y relaje todo. A ver, Sobelú, ¿dónde estás? Sí, porque el infierno es más ancho. Pues que le gusta, no, nos gusta tanto. Suelte todo, se relaja, aprenda a soltar y a dejar ir. Lo que nos amarra es el apego, la dependencia y la posesividad. Suelte, aprenda a relajar el cuerpo. Relájese, suéltese. La meditación de la luz dorada. Importantísima esa meditación. Normalmente se coloca la runa Soweluk o Sik. Una runa que para mí es muy significativa. El mismo Raku del Reiki. Meditación de la luz dorada. Coloca la runa Sowelú al lado en su cuarto si la va a hacer en su casa. Igual puede incorporar su runa personal. Es bueno hacerlo en la mañana antes de las 6 o 7 de la mañana. Cierra los ojos, suelta todo, respira consciente, relajado, entra en presencia. La luz dorada te ayudará a limpiar tu cuerpo entero y lo llenará de creatividad. Cuando tenga alguna enfermedad puede utilizar, hombre, que tiene un órgano débil, el hígado, que le dijeron que tiene cáncer, cualquier enfermedad, no importa. No se deje enredar con el cuento de las enfermedades incurables. Incurable no quiere decir que no tiene cura. Eso para la ciencia ortodoxa, para la medicina ortodoxa, la alopatía es verdad, pero para nosotros ya no. Incurable quiere decir adentro. Quiere decir que solo es curable de adentro. Yo diría que todas las enfermedades son incurables, porque todas son solo curables de adentro. Nos podemos ayudar de planticas afuera y de alimentos afuera, pero solo son curables de adentro. Esta meditación la puede utilizar para fortalecer el cuerpo, sobre todo cuando tenga enfermedades. ¿Sí? Al inhalar, visualiza que una luz dorada entra por su cabeza, inunda todo su cuerpo y sale por los pies. Y al hacer ese barrido, cura, sana y armoniza todo su cuerpo. Si lo que necesita es salud, ve y visualiza que los órganos afectados se recuperan, se regeneran. Y al exhalar siente que una profundidad de oscuridad, como una nube de oscuridad, no hay que negarla, hay que asumirla, es parte del equilibrio. Entra por los pies, sube por el corazón, por todo el cuerpo y sale por la cabeza. Y esa parte oscura armoniza y equilibra lo oscuro que hay en ti. Muchas veces lo oscuro, la enfermedad, lo negativo, no es más que un rechazo constante de esa otra parte de la realidad en este mundo de polaridad, que es lo oscuro. No se le olvide, coordine la respiración con la visualización. Al inhalar, visualice
que una luz dorada entra a su cuerpo por la cabeza, lo inunda, lo inunda, lo inunda, lo cura, lo sana, lo regenera, lo fortalece, sale por los pies y con la exhalación una nube oscura, muy oscura, entra por sus pies, sube, igual cubre cada parte de tu cuerpo, lo equilibra, lo armoniza y sale por tu cabeza. La meditación de la luz dorada se hace con la runa Soweluk. Visualice a su propio ritmo. Inhala y exhala. Otra de las aplicaciones rúnicas, fuera del talismán, fuera del oráculo, fuera del conjuro rúnico. Recuerde que runa es un misterio, un secreto, el símbolo no es más que una entidad viviente de otra dimensión que conecta con el alma. Mediten, respire lento, relajado, la luz dorada, una luz dorada profunda entra, lo cubre, lo baña, la baña, y una profunda nube oscura igual la cubre, lo cubre. Muy bien, lentamente va a ir saliendo, va a ir saliendo. Aquí lo que hacemos es mostrarle de cómo puede utilizar eso, lo puede hacer en su casa, una herramienta para curar su cuerpo, para armonizar su vida. Recuerde que afuera todo no es más que un reflejo de lo que tenga adentro. Que afuera tiene problemas de economía, lo puede trabajar con esta meditación adentro. Que afuera tiene problemas de relaciones, con todo el mundo vive en conflicto, lo puede trabajar de adentro. Que no consigue trabajo, no lo busque afuera, también lo busca afuera, pero primero lo debe sembrar adentro. Esa es la gran trampa de que lo queremos ir. ¿No le parece que es mágico que todo lo tienes adentro? Solo adentro puedes ir tú. Nos incorporamos y vamos a hacer las runas ya para incorporar su secreto y su misterio adentro. Todo lo que te pasa, tú lo generaste adentro. Al principio nos da dificultad leer eso, pues no papel, no. Bien, aunque ella dice que le cuesta unos trabajos para esa realidad, digo que eso duró los primeros síntomas. No, lo que pasa es que apenas estamos en ese proceso interior. Madre mía, bendita Diosa, te pedimos, rogamos, suplicamos tu asistencia. Madre bendita, ayúdame a canalizar en forma positiva para mi crecimiento físico, psicológico, energético, económico y espiritual. Las energías de estas runas, Madre mía, ayúdame a crecer en luz, amor y conciencia. Tomemos la postura de la runa Fa, Feju. Recuerden que la polaridad de la runa en la dama es contraria. Todavía mano derecha, adelante, y por equilibrio de polaridades. Visualice que las manos como antenas conectan con el sol, los pies como antenas conectan con la tierra. Desde el sol, sienta que la energía del sol entra a su cuerpo a través de las manos,
entra el sistema nervioso, energético y circulatorio al corazón. El corazón como un transformador lo irradia cada chakra. Decimos, fuerzas maravillosas del amor. Fuerzas maravillosas del amor. Avivad mis fuegos sagrados. Avivad mis fuegos sagrados. Para que mi conciencia despierta. Para que mi conciencia despierta. Enfocando la energía en cada chakra. Coordine la respiración. Primero inhala y en la exhalación mantra. Cambio de polaridad, dando medio paso adelante con la pierna de atrás y mano de atrás. Mantra Feju. Recoge, lleva al corazón, entrega al corazón esa energía desde ahí. La irradia a todo tu cuerpo, a toda tu vida. Runa de la madre. Levantando talones, primera postura. Dentro de mi real ser interno. Reside la luz divina. Reside la luz divina. Es la madre de mi ser. Es la madre de mi ser. Ayúdame. Ayúdame. Socorredme. Socorredme. Iluminadme. Iluminadme. Es mi madre divina. Es mi madre divina. Isis mía. Isis mía. Tú tienes al niño Aurus. Tú tienes al niño Aurus. Mi verdadero ser en tus brazos. Mi verdadero ser en tus brazos. Necesito morir Necesito morir en mí mismo. en mí mismo. Para que mi esencia. Para que mi esencia. Y para que mi conciencia Para que mi conciencia se pierda en él. se pierda en Él. Él. Segunda postura, manos al frente de la rodilla. Mantra Ur Ur. Recoge la energía, cerrando los puños, la lleva a su corazón en cruz, abre las palmas y entrega esa energía ahí. Por eso ponemos la intención para canalizar toda esa energía. Mantra Antirivar para la voluntad y la conciencia, nuestras dos habilidades a desarrollar. Inhalo.
Segunda postura, mantra antivar. Integrar las dos anteriores. Hagámoslo otra vez. Cerramos con la runa así, solo el segunda postura. Madre mía, gracias infinitas por tu ayuda y asistencia, y permite que estas energías sean canalizadas positivamente en mi interior. Que así sea. Estas dos prácticas son de las dos prácticas rúnicas que a mí personalmente más me gustan. De hecho, son las que más uso. El trabajo de conjuro rúnico con el cuerpo para que la runa me entregue su misterio y su secreto, y como parte del sadhana, la parte práctica de hacer con el cuerpo la runa y canalizarla hacia el crecimiento y desarrollo interior y espiritual. Y la de la meditación rúnica. Son como las dos que más me gustan, porque también uso el oráculo y uso como talismán para ciertos momentos. Muy bien, preguntas, inquietudes.